El Cato Podcast, con Gabriela Calderón y Marcos Falcone. Bienvenidos a todos a un nuevo episodio del Cato Podcast. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Mi nombre es Marcos Falcone. Yo soy analista de políticas públicas para América Latina del Instituto Cato. Nos acompañan hoy, como siempre, Gabriela Calderón de Burgos, que es Fellow en Estudios Latinoamericanos del Instituto Cato desde Guayaquil. Nos acompaña también Ian Vázquez desde Washington. Él es vicepresidente de Estudios Internacionales del Instituto Cato. Y nos acompaña también desde el Cono Sur, estimo, no sé exactamente en qué parte del Cono Sur, pero ahora nos podés contar, Eduardo. Eduardo Bastita, que es un empresario argentino. Él es fundador de la empresa Plaza Logística y experto en infraestructura y negocios, en hacer negocios, digamos, en contextos de alta volatilidad económica, podríamos decir, ¿no? Y ya se dan cuenta por qué queremos hablar con él, ¿no? Su trayectoria en el sector privado, su análisis sobre la inflación, sobre las devaluaciones, los climas de inversiones, la verdad es que lo hacen un buen interlocutor para hablar sobre un tema que a nosotros nos interesa mucho en el Instituto Cato, que es la dolarización, ¿no? Y sus efectos en las economías como la Argentina, por ejemplo. Bienvenido, Eduardo. Quizás podemos ir de atrás para adelante, porque tu trayectoria es muy interesante como empresario y uno de los puntos que a mí me llamó la atención leyendo un poco sobre tu biografía es que hubo un punto hace, no llegamos a 20 años, 2007, 2008, donde vos, que sos un emprendedor nato, todo indica que lo sos, pensaste en abandonar Argentina, ¿no? En dejar de hacer negocios en Argentina porque te parecía que no daba para más, ¿no? Que era imposible. ¿Cómo fue ese proceso y por qué decidiste que no al final? ¿Cómo es que decidiste quedarte en Argentina y sí hacer negocios en Argentina, sin perjuicio también de los negocios que has hecho en otros lugares, sobre los que también te vamos a preguntar? Bueno, muchísimas gracias por la invitación, la verdad que un placer la charla. Y efectivamente, en aquella época yo estaba muy frustrado porque había emprendido en Argentina y había encontrado dificultades que iban mucho más allá de lo que uno se imagina, ¿no? Que tiene entre las múltiples dificultades que tiene emprender. En aquel momento yo había emprendido y había crecido mucho con un negocio de distribución de bebidas. Era como un delivery, ahora está mucho más de moda, en aquella época era bastante innovador. Llegamos a tener 100 motos, abríamos sobre todo los fines de semana, pero estábamos durante toda la semana. Hacíamos toda una emulación de la ley seca, no se llamaba Capone, entonces siempre aclarábamos que era todo legal, pero hacíamos todo una emulación de la ley seca, íbamos trajeados, iban todos los motoqueros trajeados a repartir. Bueno, nos fue muy bien, crecimos muchísimo y de golpe nos dimos cuenta que no funcionaba el negocio, pero no por ninguna cuestión que hiciera a criterios razonables de mercado, sino simplemente porque para un local muy chiquito, para un kiosco, para un almacén, tener un par de motos en negro y no pagar impuestos era mucho más eficiente que lo que nosotros podíamos lograr aún con toda la escala que teníamos. Así que darnos cuenta de eso no solo fue un dolor de cabeza en el sentido de entender que el negocio no tenía sentido, no tenía razón de ser, sino después implicaba deconstruir esa organización, ¿no? Entonces empezamos con los problemas laborales, los juicios, las mentiras, todo lo que nosotros llamamos en Argentina la industria del juicio, ¿no? Alrededor de la contratación laboral en Argentina se ha montado un cúmulo de negocios que hace que muchos vivan de eso y sea tremendamente agresivo contra el emprendedor y el empresario que se le ocurrió iniciar un emprendimiento. Así que eso para mí fue deprimente, ¿no? Y en ese momento, en el marco de ese bajón, dije, bueno, me voy afuera a emprender o a estudiar. Y queriéndome ir, me encontré con quien después fue mi socio en Plaza Logística, ¿no? Eduardo, yo tengo una pregunta. En tu experiencia de varios negocios en distintos sectores de la economía argentina, ¿cuál crees que son, ya mencionaste un obstáculo que es el tema de la regulación laboral, el régimen laboral en Argentina, pero cuáles son, digamos, los principales obstáculos macro que ves para emprender o para invertir en Argentina?
Claramente los obstáculos macro están como interconectados, ¿no? Yo digo que la Argentina está como en una gran trampa, que es muy difícil salir, que tiene un cúmulo como si fueran capas geológicas de problemas, pero que terminan configurando una trampa casi perfecta, donde cuando uno quiere destrabar para tratar de salir por un lado, se complejiza todas las demás variables, ¿no? Entonces, permanentemente estamos tratando de encontrar una salida y no podemos, porque si toco el superávit fiscal, se me cae, se me sube el riesgo país, si bajo los impuestos se me toca el superávit fiscal, si, digamos, que cada cuestión que yo intento para tratar de salir de esa situación de entrampamiento, termino generando más problemas que soluciones. Y entonces lo que uno tiene que buscar es si hay una salida y cuál es el origen, ¿no? Yo identifico entre esa, digo, yo digo, la madre de las batallas, no tanto porque sea la más grave, es imposible discernir qué es más grave, ¿no? Si la falta de educación, de infraestructura, la falta de moneda, la falta de crédito, los impuestos altos, la informalidad, la destrucción de los mercados, digamos, entre todos esos problemas es difícil discernir cuál es peor. Pero sí uno puede tratar de discernir dónde está la madre de las batallas en el sentido del problema de origen y dónde está la posible solución, ¿no? Y yo creo que ahí nos encontramos en la situación monetaria, ¿no? ¿Qué Un tal? nivel de complejidad muy alto, ¿no? La cuestión monetaria tiene un nivel de complejidad muy alto. Entonces, cuando uno encuentra en la cuestión monetaria, de alguna manera, la madre de las batallas, es quizás lo peor que uno se puede encontrar, ¿no? Porque tiene un nivel de complejidad altísimo. Así es que yo entiendo que hay dos cuestiones a entender, ¿no? Primero, que la situación de Argentina tiene un montón de problemas, pero la macro, el problema con la macro es de alguna manera la primera batalla que hay que dar, ¿no? Es muy difícil resolver las cuestiones de la economía real, las cuestiones más de detalle, cuando uno no tiene una macro que funciona. Y dentro de la macro, la cuestión de la moneda es la clave para, para entender lo que nos pasa, ¿no? Eduardo, ¿y cómo te afecta a vos como empresario en particular, tu actividad o tus diversas actividades, estas dos vertientes que vos ves, el problema macro en general, pero sobre todo este problema monetario de la inflación a la hora de hacer negocios? No, es destructivo desde el momento del inicio del negocio, en primer lugar por la ausencia de crédito, ¿no? En Argentina tenemos 11 puntos de crédito privado sobre PBI, cuando el promedio latinoamericano está arriba de 50 puntos. Y para colmo, esos 11 puntos de crédito privado sobre PBI están fondeados a tasas de interés muy, muy altas, ¿no? Por encima del 150 o 200% anual. Esas tasas son obviamente en moneda local, pero cuando no tenés devaluación, cuando no tenés inflación, esas tasas terminan siendo tasas reales o tasas en dólares, ¿no? Entonces, es muy difícil que con esa ausencia de crédito privado un emprendimiento pueda prosperar. En segundo lugar, los mercados, ¿no? O sea, la falta de moneda durante muchos años va destruyendo la lógica de los mercados. Los mercados van perdiendo sus formas. Es como si se concentraran en la cúpula y en la informalidad, ¿no? En el medio, donde debiera estar el mayor virtuosismo de los mercados, ¿no? Donde se genera la competencia, la dinámica de la competencia en favor del consumidor y también en favor del trabajador, donde hay innovación, donde hay mérito, ¿no? Donde hay puja real, ahí en Argentina prácticamente no quedó nada. O sea, prácticamente en Argentina no existen medianas empresas formales en sana competencia. Casi no existen. Cuando uno las mira, las pocas que hay, en general están directamente vinculadas con alguna gran compañía, ¿no? Son tercerizadoras de servicios, es como si fueran brazos tercerizadores de informalidad de las grandes compañías, pero no tienen dinámica propia, no tienen. Entonces, esa realidad de mercado donde uno está
en algún punto sometido a ser chiquito e informal, ¿no? Si apenas uno asoma la cabeza, tiene la competencia desleal del informal y la competencia, digamos, dura de quien ya tiene una posición dominante en un mercado, ¿no? Entonces, en el medio no puede sobrevivir nadie, es como si fuera un desierto. Y el Estado que lo único que hace frente a esa realidad es aumentar impuestos y cree que ataca a las grandes compañías, en realidad ni siquiera, porque la compañía grande tiene la posibilidad de trasladar a precios o a salarios esos ataques de impuestos y regulaciones, ¿no? Entonces lo que termina haciendo en realidad el Estado es eliminarle a las compañías que tienen posiciones más fuertes su potencial competencia, ¿no? Con lo cual agrava la situación. Entonces, yo creo que la dinámica de los mercados es quizás lo que hace que en la Argentina sea más difícil emprender, además de la ausencia de crédito y de un montón de otros problemas, ¿no? Has estado hablando, por supuesto, de la inflación, de la volatilidad económica que está creando una moneda con alta inflación, devaluaciones y todo lo demás. Creo que por mucho tiempo tú has propuesto una solución a eso, que va más allá de el control sobre el gasto público, que es la dolarización. Que es así, ¿cuándo empezaste a favorecer esa propuesta y qué quieres decir con dolarización? Hay mucha gente que usa ese término, pero tienen diferentes definiciones. Bueno, yo siempre tuve como una vocación doble, ¿no? En emprender y hacer mis emprendimientos y en paralelo una vocación por tratar de mejorar al país, ¿no? Y viví mucha frustración en las dos, pero sobre todo en la vocación de mejorar a la Argentina, eh, porque los esfuerzos normalmente que uno puede hacer desde fuera de la política son como gotas en el mar, ¿no? Como uno dice, bueno, una fundación de educación son muchos años y cuando uno compara eso con el tamaño del Estado y el daño que genera muchas veces el Estado, es como muy poco, ¿no? Entonces empecé a involucrarme un poquito más con acciones de tratar de influir sobre el Estado, ¿no? Think tanks en Argentina, de políticas públicas, y de esa forma encontré como mejor palanca respecto de lo que uno puede tratar de influir para realmente atacar al corazón de los problemas y no estar trabajando sobre las consecuencias de esos problemas. Espera, ¿qué? Entonces, en ese sentido, lo más importante para mí es tratar de encontrar la raíz y la oportunidad, ¿no? La raíz de la problemática y la oportunidad de resolver esa problemática. Entre esas dos cuestiones yo fui encontrando primero que el problema de la Argentina antes que nada era macroeconómico, ¿no? Entonces había que resolver la macro, porque lo que te permite resolver la macro es como liberar la fuerza de los 46 millones de argentinos, ¿no? Si no, el esfuerzo frente a un escenario de 46 millones de individuos maniatados, cualquier esfuerzo que haga yo para tratar de operar sobre las consecuencias es en vano, ¿no? Y después, trabajando sobre las cuestiones macro que había que resolver, uno empieza a encontrar también un montón de problemas, ¿no? Cuestiones impositivas, regulatorias, de mercados, etcétera, etcétera. Entonces, en el fondo, es tratar de encontrar una llave a la trampa. Y eso, hace unos 10 años más o menos, lo identifiqué en la moneda, ¿no? Entonces, un país necesita una moneda estable para poder crecer sostenidamente. Los esfuerzos de crecimiento de un país que no tiene una moneda estable, llamemos moneda estable menos de dos dígitos de inflación, o sea, un dígito de inflación, son siempre esfuerzos efímeros de crecimiento, ¿no? Un país puede crecer un poquito, en forma inestable. En general es pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? Esos crecimientos efímeros y de corto plazo. Eh, Mientras que para lograr pasar de un escenario de 2 o 3 dígitos de inflación
a un escenario estable en serio, ¿no? Estamos hablando de 4 puntos, 3, 4 puntos de inflación anual, sin cepos, sin tasa de interés exorbitantes, digamos. Los países que transcurrieron ese proceso tardaron muchos años. Y esos años son años muy recesivos y muy inestables, ¿no? O sea, Israel tardó 8, 10 años, Perú tardó 7, 8 años, Brasil tardó 6, 7 años, digamos. En general son procesos muy largos. Y a veces, digamos, uno puede transcurrirlos y llegar a la estabilización y a veces no, como en Argentina nos ha pasado en momentos donde empezamos a encaminarnos en el camino de la estabilización, generando procesos recesivos, ya sea por tasa de interés alta, por control de agregados monetarios, y hemos fracasado porque la recesión misma trae inestabilidad política, trae inestabilidad social, ¿no? Entonces, la, si uno identifica el problema macro como el primer problema y dentro de la macro lo monetario como una llave de salida para todas las cuestiones macroeconómicas, entonces ahí hay básicamente dos opciones, ¿no? Yo digo que es como curar un cáncer, ¿no? Se cura, digamos, con un proceso largo de quimioterapia, con todas las consecuencias que eso tiene, posibilidad de salida sí, pero también mucho riesgo en el camino y mucho costo de oportunidad de transcurrir todo ese proceso largo, o se cura mediante una cirugía, ¿no? Entonces hay que entrar y lo que yo digo es matar al peso, ¿no? Porque nosotros hablamos de dolarización como si estuviéramos imponiendo al dólar. En realidad lo que estamos haciendo cuando dolarizamos es matar al peso, ¿no? Es quitar a esa enfermedad que nos implica un camino demasiado duro para lograr recuperar confianza en esa moneda. Casi, yo siempre digo, es mejor matarlo y después en algún momento emitir una moneda nueva. Si uno por algún motivo quisiera tener otra moneda propia, bueno, es mejor matarla, matar esta y después en 4 o 5 años emitir una nueva, que obviamente no la va a poder imponer, pues la sociedad se va a proteger en ese momento. Lo que va a tener que hacer uno es, por las buenas, generando incentivos, generando confianza, es ir logrando que la población elija por algún motivo, que será por un beneficio impositivo o lo que fuera, utilizar esa moneda nueva que uno emite, ¿no? Pero la clave acá está en cuál es el costo de no hacer una dolarización, ¿no? Es un costo gigantesco en términos económicos y es un riesgo muy alto. Entonces uno dice, bueno, ¿qué gano? Eh, Manteniendo el peso y tratando de recuperar la estabilización mediante la supervivencia del peso. Y bueno, lo que gano es muy poco y cada vez menos, ¿no? Yo creo que de acá a 5 años ya no van a quedar casi beneficios de tener una moneda propia. Pensar que porque uno tiene moneda propia puede devaluar, generar alguna ventaja particular, tener cierta flexibilidad, tener un prestamista de última instancia que es reemplazable con otras formas, en un mundo que está creando monedas de todo tipo y color. En Argentina, el 30% del circulante son cuentas remuneradas de fintechs, que además el Estado las está frenando, las está tratando de desalentar. ¿Qué son cuentas remuneradas? Son cuotapartes de fondos comunes de inversión, son títulos públicos y privados, que los argentinos en casi un 30% estamos usando como circulante. O sea, hoy estamos usando una nueva moneda que nadie se enteró y que ya está totalmente proliferada en Argentina y que es un reemplazo del peso, ¿no? Yo creo que parece casi imposible pensar que alguien puede pensar que los beneficios de estabilizar al peso superen los beneficios de exterminarlo de una vez, ¿no? Pero cuando uno habla de dolarización también habla de dos grandes capítulos, ¿no? Está conveniencia, que es todo un gran debate, y factibilidad, que es todo otro gran debate. Sí, antes de pasar al tema de la factibilidad, que sin duda ha formado gran parte de la discusión, tú hablabas de la virtual desaparición del medio, me refiero a las pequeñas y medianas empresas de estos mercados en Argentina.
Y en base a que pues tienen estos problemas, ya sea de política laboral, pero también el tema macro. Ahora, si nos enfocamos en el tema de la ausencia de moneda, ¿cuáles serían los principales beneficios para esas empresas pequeñas y medianas de transitar hacia una dolarización? Porque pues, muchas veces se habla de matar el peso, pero también de lo que se trata es de recuperar una moneda en el sentido de la palabra, o sea, una moneda que la gente esté dispuesta a utilizar, ¿no? Exacto. Cuando la moneda es irrelevante en cuanto a sus stocks, es absolutamente irrelevante. En Argentina son 4 puntos del PBI, en un país desarrollado pueden ser 10 puntos. O sea, los stocks monetarios son irrelevantes. Eh, lo que es relevante de una moneda es que es el basamento de nuestro sistema de precios, de créditos y de contratos de la economía. O sea, es lo que las personas en el país empezamos a utilizar para definir en qué prestamos, en qué contratamos servicios, productos a mediano y largo plazo, salarios, jubilaciones, etcétera, ¿no? Esta distinción es muy importante porque hay como mucha confusión. Entonces, cuando lo relevante a los efectos de que una economía pueda crecer, pueda generar crédito, pueda generar acuerdos, digamos, a futuro, es tener al menos una moneda buena y donde las partes puedan elegirla libremente, ¿no? Particularmente, lo difícil es salir de un escenario donde yo ya tengo enquistada una moneda débil en toda la economía y pasar a un escenario donde le doy a la población la posibilidad de utilizar una moneda buena. Porque obviamente lo que se da es el efecto de la ley de Gresham, ¿no? Si yo tengo mis acuerdos salariales en peso, si yo soy el que paga y tengo la obligación de pagar en una moneda, siempre voy a preferir desprenderme o determinar mis obligaciones de pago en la moneda débil, ¿no? Entonces, ¿cómo voy de un escenario al otro? En general, la forma más eficiente de hacerlo es mediante una terapia de shock, ¿no? Es decir, directamente no hay más pesos en ningún contrato de la economía. Lo que puedo es yo permitir que el peso siga circulando en físico, un tipo de cambio fijo, por una cuestión logística, ¿no? De no tener que traer embarques de billetes de dólares del exterior, o de dólares o de euros o lo que fuera, pero lo relevante a los efectos de lograr el virtuosismo de haber quitado al peso es hacerlo lo más rápido posible, ¿no? O sea, es importante que ese proceso sea lo más rápido porque es una pérdida de costo de oportunidad muy importante que no lo sea. Pero bueno, es un escenario, digamos, donde hay muchas aristas involucradas, ¿no? Y el, el dólar no es la moneda que uno está imponiendo para los contratos, pero yo necesito una moneda para poder quitar al peso, ¿no? En el momento cero, donde yo quito al peso de los créditos, de las cuentas bancarias, de los salarios, de las jubilaciones, de los impuestos, de la obligación de pagar servicios públicos, quito al peso de todo ahí, tengo que inmediatamente instaurar una nueva moneda para que esos contratos puedan seguir vigentes, ¿no? Entonces ahí es donde el, el dólar tiene un rol central, ¿no? Uno podría darle un twist de complejidad, incluir otras alternativas como el euro, el Bitcoin, lo que fuera, pero a los efectos prácticos no hace la diferencia, ¿no? La Argentina ya demostró que el dólar es su moneda de referencia porque lo ha sido toda nuestra historia, ¿no? Entonces ahí tenemos también una muy linda oportunidad de ya tener una moneda que es elegida por la población, que la población ya conoce, ya sabe cuánto vale, digamos. Entonces eso es una ventaja enorme también que tenemos respecto de la posibilidad de implementación de un cambio monetario. Sí, ese último punto a mí me parece muy importante, Eduardo, porque en definitiva, cuando muchas veces para contraargumentar se dice, no, pero ustedes quieren imponer una moneda y encima la moneda de Estados Unidos, en realidad lo que uno tiene que decir es, no, somos los argentinos los que hemos ya empezado a elegir el dólar y por eso ya hay precios en dólares en Argentina y ya hay transacciones en dólares porque es la moneda segura a la que acuden los argentinos, ¿no? Entonces no habría ningún tipo de imposición si uno mata el peso para después reemplazarlo con otra cosa. Más allá de que uno pueda después eh,
dar otras opciones al público. Y otro punto que me parecía muy importante de lo que estabas diciendo es que además del costo de oportunidad que supone, y esto también lo dijiste antes, seguir con el peso y no dolarizar, el proceso de ordenar la casa, ¿no? De ordenar la macro para que después podamos salir adelante, no es solamente largo y no solamente puede generar recesión, sino que muchas veces se detiene por los actores políticos que incluso sabiendo que Argentina tiene que pasar por ese proceso para crecer sostenidamente, eligen, ¿no?, ir en contra de políticas que podrían ser estabilizadoras por una ventaja electoral de corto plazo, ¿no? Entonces, me parece que eso es muy importante también para entenderlo. Ahora, ya que seguimos en el terreno de, bueno, el convencimiento, ¿no? Hay un aspecto que a mí me parece interesante y que de hecho se ha visto también, Emilio Campo lo ha mencionado como algo que él veía en Ecuador, que se vio en otros países, que es que el establishment, ¿no? No parece muy entusiasta por la dolarización, ni los economistas, los empresarios, los políticos. En particular, vos que sos empresario, conocés varias ramas de tu negocio. ¿Cómo se te ocurre que podemos hacer atractiva la dolarización para los empresarios, ¿no? Que son, digamos, podrían ser un grupo muy importante que presione, porque en definitiva los que se van a ver beneficiados van a ser ellos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Mira, la dolarización tiene algo, un efecto medio extraño, que es que la gran mayoría de los economistas se le oponen, ¿no? Y muchos empresarios se le oponen. No diría la gran mayoría, o por lo menos no la ven con tanto cariño, ¿no? Es como si no vieran algunas cosas a favor, otras en contra. Esto volviendo a lo que yo decía antes, ¿no? Habla para mí de la complejidad de la cuestión monetaria. Es que nuestro principal problema y probablemente la llave de nuestra solución esté en lo monetario, es un karma, porque la cuestión monetaria es especialmente compleja. Yo fui descubriendo esto con el tiempo, ¿no? Hablando con distintos economistas, con chats. Yo tengo chats con 20 economistas que frente a una situación bien concreta de la Argentina del día a día, lanzo una pregunta y la mitad responde una cosa y la otra mitad la otra, ¿no? Por ejemplo, hay que defender el techo de la banda. Sí, no. Pero para colmo, los que dicen que sí hay que defender el techo de la banda, dicen que no hacerlo sería entrar en una crisis catastrófica como la de 2001 en Argentina. Y los que dicen que sí hay que defender el techo de la banda, dicen que al revés, los que dicen que no hay que defender, dicen que sí hacerlo es entrar en una crisis catastrófica como la de 2001. Entonces, cuando uno empieza a ver esas realidades, que para mí son muy frecuentes en este camino de 10 años de entender, de tratar de comprender la cuestión monetaria y su complejidad, ahí te das cuenta que estamos en manos de nadie, porque los que se supone que saben opinan diametralmente distintas frente a cada escenario y situación que se enfrenta al gobierno. Entonces, ¿cuál es la madre de las batallas? La madre de las batallas es la locura que estamos viviendo, tratando de sustentar una economía en en un, en un flan. El peso es directamente, no quiero usar una mala palabra, un mal término. El presidente diría excremento, ¿no? O sea, es el activo más detestado por todos los argentinos. Con 100 años de haber causado daño, casi sin excepción durante 100 años. La demanda genuina por el peso es cero, pero absolutamente cero. Entonces, pensar que se puede reconstruir la demanda es una ficción, es algo que puede demorar muchísimos años, no lo sabemos, quizás 20 años de volver a tener demanda genuina en el peso. Yo creo que muchos economistas confunden que incluso liberando el cepo en Argentina, se pudiera determinar que la demanda que queda del peso es genuina. En realidad nosotros nos vemos obligados a utilizar el peso permanentemente, ¿no? O sea, los argentinos estamos mucho más que encepados con el cepo que conocemos como tal, ¿no? O sea, estamos obligados a hacer nuestras contabilidades, nuestras cuentas corrientes, nuestros pagos de impuestos, nuestros pagos de servicios públicos. Acarreamos el bagaje de todos los contratos de nuestra economía, o la gran mayoría de los contratos de nuestra economía, en pesos.
tenemos el drama de la ley de Grella. Muchos dicen, no, pero ¿por qué no quieren ir a un sistema bimonetario como Perú, como Uruguay? Porque el sistema bimonetario funciona cuando tenés dos monedas buenas, pero cuando tenés una mala no funciona, ¿no? Porque lo que hacemos los agentes económicos es querer desprendernos de la moneda mala, o si tenemos obligación de pago frente a un contrato, vamos a querer pagar con la mala para sacárnosla de encima, y nunca vamos a aceptar cambiar la condición de obligados de pagar con la moneda mala, ¿no? Para tomar el riesgo de estar pagando con la moneda buena cuando los que me pagan a mí, probablemente, si yo vendo en un kiosco o lo que fuera, me están pagando con la moneda mala. Entonces, la única manera de salir de esa situación monetaria es mediante un shock, ¿no? Eh, Así que, nada, ese es un poco el escenario y la dificultad doble que tenemos, ¿no? Cuando tantos se oponen. Los empresarios le tienen un poco de miedo, pero no tienen una opinión formada. Yo creo que con muy pocos empresarios con los que hablé, no los terminé convenciendo, aunque sea moderadamente de la conveniencia de dolarizar. Tenemos grupos de casi 200 empresarios muy importantes de Argentina que estamos permanentemente conversando sobre el tema y la gran mayoría están a favor. O sea, yo creo que en el empresariado argentino hay como cada vez más un mayor apoyo a la dolarización. Donde tenemos detractores muy fuertes es entre los economistas y sin argumentos. Bueno, eso digo, no quiero sonar soberbio, pero las conversaciones que he tenido con economistas que se supone que son buenos en varios otros aspectos, en lo monetario es impresionante. No entienden la diferencia que hablábamos hoy entre stock y el rol de la moneda en cuanto al basamento en el sistema de precios, créditos y contratos de la economía. No lo entienden. O sea, para ellos la moneda es stock y esa es la única importancia, ¿no? Manejar los stocks monetarios, la demanda. No entienden que el daño que genera la moneda, yo digo que es como el aceite del motor, ¿no? O sea, el aceite del motor son 5 litros, es nada, cuesta unos mangos, pero la capacidad de daño de un aceite corroído en un buen motor es tremenda, ¿no? Y eso es lo que tenemos nosotros. O sea, le metimos a nuestro motor aceite corroído y no lo queremos cambiar, queremos, no sé, tratar de mejorarlo mientras el motor sigue funcionando, ¿no? Eduardo, una de las cosas que te escuché decir, que quizás estaría bueno si podés contarnos a nuestra audiencia, es que la dolarización, además de ser buena en sí misma, digamos, por el tiempo que nos ahorra, por lo que asegura, acompañaría muy bien a otras reformas, ¿no? Las reformas quizás iniciales de las que hablábamos, ¿no? No solamente ordenar la macro, sino también de ir a lo micro, ¿no? O sea, ¿qué reformas te parece que no solamente acompañaría, sino que podría acelerar o mejorar el hecho de que Argentina esté dolarizada? Exacto. La dolarización tiene la oportunidad de ser la primera. ¿Por qué? Porque todas las demás están sometidas a un entrampamiento, ¿no? Si yo quiero bajar impuestos, destruyo el superávit fiscal. Si yo quiero desregular y abrir la economía, genero inicialmente algún daño en el empleo. Si aplico una reforma laboral a una economía recesiva, probablemente inmediatamente tenga una consecuencia de mayores despidos y la población diga la reforma laboral es mala, ¿no? Entonces, frente a cada cosa que yo quiero tocar, estoy como medio entrampado. Y la salida de la trampa es el crecimiento, ¿no? El crecimiento me permite empezar a diluir gasto público, empezar a bajar impuestos, empezar a poder implementar otras reformas, tener más apoyo popular, que me vaya mejor en las elecciones. Ahora, ¿cómo crezco si estoy atrapado? No tengo opciones que me den crecimiento, ¿no? Porque la estabilización le compite al crecimiento. Si yo estoy estabilizando con tasas de interés altas, con control de agregados monetarios, estoy infringiendo la recesión a la economía. Por lo tanto, cada vez tengo que bajar más los impuestos porque me cae la recaudación, porque me cae el PBI, tengo más inestabilidad, menos apoyo, más riesgo de que venga la oposición. El riesgo de que venga la oposición me genera inestabilidad. Entonces, ¿qué hace la dolarización? Básicamente me compra varios años, 4 o 5 años de fuerte crecimiento de la economía.
ese impulso inicial de fuerte crecimiento de la economía por vía del crédito privado, aislemos la variable del crédito privado. Yo apenas dolarizo voy a empezar a ampliar el crédito en la economía. Eso me va a generar un crecimiento importante, ¿no? O sea, yo voy a abrir mi teléfono y en vez de pagar el auto en efectivo, lo voy a poder pagar a 5 años. Me compro la heladera, la pago a 3 años. Soy fletero, cambio el camión, lo pago a 7 años. Inmediatamente voy a empezar a generar un impulso de crecimiento gigantesco, muy fácil de medir. Si hoy tenemos 10 puntos de crédito privado sobre PBI, ir a 30, que es modesto, sería la mitad del promedio de Latinoamérica, son 20 puntos de expansión monetaria por vía del crédito, ¿no? De la forma más virtuosa. Eso me va a generar un crecimiento mucho mayor al que crecería sin ese efecto. Pero además, ese crecimiento me va a permitir diluir gasto público, me va a permitir bajar impuestos por vía de la dilución de gasto público, me va a permitir implementar una reforma laboral y que sea exitosa, porque una reforma laboral en una economía recesiva probablemente no sea exitosa o tan exitosa al inicio al menos, mientras que si yo implemento una reforma laboral con los motores de la economía prendidos, el potencial de éxito de esa reforma laboral es mucho mayor. Además de esto, la estabilización per se me va a generar el destrabar muchas más inversiones, normalizar los mercados. Y a eso encima le sumo la confianza que me va a generar todo este proceso virtuoso para que ingresen capitales del extranjero, los famosos dólares de los argentinos abajo del colchón, vaca muerta, minería, agro, digamos. Imagínense lo que va a ser ir prendiendo todos esos motores de la economía a partir de ese impulso inicial, ¿no? Es como si fuera la mecha que me permite que empiecen a ocurrir todas las otras reformas y las otras, y el resto de los elementos virtuosos uno atrás del otro, ¿no? Nada, yo creo que estamos a las puertas de algo inédito en la historia argentina. Yo creo que vamos a crecer como pocos países en la historia han crecido a partir de que logremos salir de esa trampa en la que estamos, ¿no? Eduardo, ¿tú ves a la dolarización como una gran medida que inyectaría shock de confianza de manera inmediata y duradera? Ahora la pregunta es, y ahora sí, no quería dejar de discutir así sea brevemente este tema, ¿es posible que Argentina dolarice ahora? ¿Es factible? ¿Es deseable? ¿Nos puedes comentar un poco tu punto de vista acerca de esto? Bueno, hay una gran discusión acerca de la factibilidad de la dolarización en Argentina en este contexto. Em, Entre las distintas opiniones que hay alrededor de si es factible o no es factible y cómo hacerlo, lo primero que hay que entender es que hay mil formas de hacerlo. O sea, decir que no es posible dolarizar es raro, porque ya estás como dando por sentado que ya tenés en tu cabeza, estás pensando en una de las formas en las que uno podría dolarizar. Y la verdad que hay miles. Por ejemplo, el tipo de cambio de dolarización es una variable a definir. El formato de dolarización, qué dolarizo y qué no dolarizo de entrada, si lo hago paulatino o lo hago todo de una vez, si dolarizo o no dolarizo el efectivo, si le doy un tiempo al efectivo para convertirse, cómo administro los cepos que ya tengo instaurados en la economía. O sea, con solo mantener los cepos que hoy tenemos en la economía es mucho más fácil dolarizar y se requieren mucho más menos dólares para dolarizar. Hoy en Argentina estamos obligando a los bancos a que tengan más del 50% de sus encajes comprando títulos públicos. Entonces, si yo mantengo esa restricción, ni siquiera la incremento, la mantengo, ya tengo una posibilidad de dolarizar con muchísimo menos necesidades de dólares de backup, ¿no? O sea, cuando dolarizamos la economía, si uno respondiera a la pregunta, ¿cuántos dólares hacen falta para dolarizar la Argentina? La respuesta correcta a 6 meses vista es una cantidad negativa. O sea, necesito menos que $0 para dolarizar una economía a los 6 meses, porque la economía se va a monetizar y va a hacer falta en dólares y va a hacer falta menos que $1 para dolarizar. Lo que tengo es que lograr transcurrir esa transición entre el momento cero y el momento donde ya dolaricé y ya se normalizó la situación. Es como que el polvo ya bajó y ya está todo el nuevo escenario, digamos, funcionando y operando normalmente. Para transcurrir ese proceso,
los riesgos que uno podría correr dependen de la forma en la que uno lo haga. Por ejemplo, si yo dolarizo un tipo de cambio muy bajo, el argentino que tenía pesos en su cuenta bancaria y de golpe la cuenta bancaria le dice que tiene dólares, podría uno argumentar que existe el riesgo de que vaya al banco a pedírselos para poder tocarlos, ¿no? Entonces, podría precipitarse una corrida bancaria, ¿no? Ese es el gran riesgo que ven quienes dicen que hace falta más que el circulante para dolarizar, ¿no? Entonces, según a quien uno le pregunte, y según los otros elementos de una dolarización, hacen falta desde 15.000 millones de dólares hasta 60.000 millones. No creo que nadie diga que hagan falta más de 50.000 o 60.000 millones de dólares para dolarizar la Argentina. De vuelta, no es que hacen falta esos dólares que se van a perder, sino que hace falta tener algún tipo de garantía de que en la transición no va a existir una corrida bancaria o alguna situación, digamos, de estrés financiero. El, ahora, si si uno se pregunta si es factible hoy o no, hoy, mucho más que hace un par de meses, tenemos una cantidad mucho más importante de garantías para poder dolarizar a partir del apoyo de Estados Unidos, ¿no? Entonces, si alguien decía que no estábamos todavía listos para dolarizar hace un mes o 2 meses, hoy ese argumento es mucho más difícil de esgrimir, siempre que Estados Unidos esté de acuerdo con que la Argentina dolarice, ¿no? Está, obviamente, el escollo de Estados Unidos, el escollo del FMI. El FMI está plagado de economistas y los economistas están dogmáticamente en contra de este tipo de medidas, entonces seguramente del FMI debe haber mucha oposición interna. Por eso yo creo que estamos mucho más cerca, cada vez más cerca. eh, pero bueno, pero todavía hay muchos actores que no la ven con buenos ojos, ¿no? Incluyendo en los equipos propios en Argentina, ¿no? Los economistas en Argentina también están mayoritariamente en contra, ¿no? A pesar de todo lo que hemos vivido. Estoy de acuerdo, pero aclararía una cosa acerca del Fondo Monetario, donde estoy seguro que hay montones de economistas que no ven bien a la dolarización. Sin embargo, Kristalina Georgieva, que es la cabeza del Fondo Monetario, en una discusión que tuve con ella acerca de la dolarización en Argentina, sí me dijo que si Argentina decide ir en esa dirección, ella y el Fondo Monetario apoyaría la dolarización. Y ella tiene cierta experiencia, es búlgara, donde tienen una caja de conversión que es semejante, es parecido, no es la misma cosa, que quiero decir que tiene experiencia en un país donde el Banco Central no hay que tenerle ninguna confianza y que eso es una solución que sí funciona en la vida real. Hace poco estábamos hablando de cómo la estabilidad económica puede facilitar las otras reformas, ¿no? Pero sin la estabilidad económica, las buenas reformas como que no llegan a su potencial. Y un poco de eso puede estar ocurriendo, me parece, en Argentina hoy por hoy. También hay un argumento que dice que, bueno, pero si estabilizamos con buena política fiscal y con buena política monetaria en el Banco Central, ya no hace falta la dolarización. ¿Qué Mm. opinas al respecto? El, es cierto que muchos argumentan que hay que esperar un montón de cosas para avanzar con la dolarización. Entonces uno dice, bueno, y después dice, bueno, pero si logras todo eso, entonces ya no la necesitas más. Yo creo que el gran punto que falta ahí es lo que hablábamos antes, que es entender a la dolarización mucho más allá de cualquier otra discusión como una herramienta de empezar a crecer muy rápido y muy fuertemente, ¿no? Y esa es la salida de la situación de entrampamiento en la que estamos. La alternativa a la dolarización es lo que estamos viviendo, ¿no?
yo cuando teníamos algunas discusiones con economistas a principio de este año, y las cerramos de una forma muy sencilla. Dijimos, bueno, esperemos a septiembre. Si en septiembre estamos creciendo vigorosamente al 6-7% anualizado, entonces me callo la boca y no hablo más de dolarización. Nunca más. Ahora, si en septiembre estamos creciendo muy poquito o en recesión, entonces démonos cuenta de una vez que no vamos a poder crecer por mucho tiempo y vamos a sufrir mucha inestabilidad si queremos lograr salir adelante manteniendo vivo el peso, ¿no? En mayo dejamos de crecer, en septiembre estábamos en caída y hoy uno habla con esos mismos economistas y argumentan que la merma en el crecimiento fue únicamente producto del escenario electoral, ¿no? Entonces, es como que siempre uno va a encontrar, yo tengo una persona muy relevante en el gobierno argentino que dice que los economistas pueden destinar el resto de sus vidas a generar y construir argumentos para explicar por qué no se equivocaron, ¿no? Frente a un error. Y, y la verdad que es impresionante, o sea, yo lidio permanentemente con economistas y la capacidad de reconocimiento de errores es muy limitada, la capacidad quizás de construir desde una visión un poquito más holística, ¿no? De la realidad, ¿no? Y no quedarse solo en la academia, ¿no? Que la moneda para política monetaria y esto es una parte del conjunto. Lo que necesitamos en Argentina para salir adelante es una moneda, dame cualquier cosa, o sea, dame el peso uruguayo, peso paraguayo, chileno, el real brasilero, el Bitcoin, dame cualquier cosa, pero sacame de encima este cáncer que tenemos enquistado en la economía, que es el peso, ¿no? Que no nos permite crecer. Y todas las medidas para intentar estabilizarlo nos destruyen, ¿no? O sea, estamos conviviendo con tasas de interés impagables, mercados que no reaccionan, inestabilidad permanente, miedo, riesgos. Digo, aún quitando, porque a veces nos sentimos reconfortados porque eliminamos los problemas más serios, ¿no? No sé, zafamos de que la elección podría haber salido mucho, o sea, podría haber salido mal, ¿no? Entonces estamos como aliviados, nos damos vuelta y la economía es un freezer, ¿no? Eduardo, bueno, no sé si Gabriela o Ian tienen alguna pregunta más sobre dolarización, si no, yo te quería hacer otra. Ya estamos próximos a cerrar, pero dado que vos has hecho negocios justamente no solo en Argentina, sino en otros lugares de América Latina, digo, más allá de la dolarización, y más allá del estado de la economía en general, digo, vos como empresario en tu actividad, desde que cambió el gobierno y asumió el gobierno de Javier Milei, ¿qué cambios notás para bien o para mal y qué cambios esperás que se den en el corto o mediano plazo, digo, más allá de si el gobierno avanza o no con la dolarización? No, hay un montón de avances en Argentina. Yo, de hecho, soy miembro del Consejo de Asesores de Presidencia y rescato muchísimos avances que se vienen haciendo desde varios puntos de vista. El Ministerio de Regulación está trabajando muy bien en un montón de áreas. El Ministerio de Economía, en lo que hace a lo fiscal, ha trabajado muy bien. Lo que tiene lo fiscal, que es importante entender la diferencia con esta cuestión monetaria de la que conversábamos, es que es una reforma que requiere de una especie de sostenimiento permanente. Yo puedo decir que el mes pasado tuve superávit fiscal, no puedo decir que voy a tener superávit fiscal los próximos 10 años, ¿no? Entonces, una de las grandes virtudes de la dolarización es el efecto del blindaje popular. A partir de que yo dolarizo, la dolarización es para siempre. ¿En qué sentido? Que la misma gente se va a defender, ¿no? Pasa la gente a defenderse como lo hacen en muy pocas leyes. Yo siempre pongo el ejemplo de la ley que prohíbe fumar en lugares cerrados, ¿no? Quizás la ley más cumplida en Argentina, porque en realidad se cumple solamente porque
quien oficia de juez, de fiscal, de policía, es quien está sentado en la mesa al lado, ¿no? Entonces, es el mismo ciudadano. La dolarización tiene un poco eso, ¿no? La dolarización genera tal magnitud de apoyo popular que nunca, jamás algún político osaría siquiera ponerla en cuestión, ¿no? En cuestionamiento. Esto es lo que pasó en todos los países, incluso Argentina durante la convertibilidad. Los candidatos a presidente tenían que ratificar y prometer que no iban a tocar la convertibilidad, si no, no lo votaba ni la familia, ¿no? Entonces, esa gran virtud que tiene la dolarización es realmente muy importante y, y el equipo económico está haciendo un esfuerzo titánico para mantener el superávit fiscal, pero con una economía que está apoyada sobre esta moneda, ¿no? Con todas las dificultades que eso implica. En lo monetario, nada, han implementado una política. No opino sobre lo que han implementado porque creo que todas las demás alternativas serán iguales o peores o un poquito mejores, pero cualquier cosa diferente de la dolarización para mí es directamente una pesadilla, ¿no? Y estar ahí arriba gobernando y manejando la política monetaria y financiera en el marco de una economía que está basada en una moneda tan desprestigiada y eh, eh, tan inestable como el peso, es casi que muy difícil de juzgar, ¿no? Creo que donde tenemos que juzgar es en cuántos esfuerzos se están haciendo para avanzar en la dolarización, ¿no? Ahí creo que está la clave del mérito, digamos, del equipo económico, y lo veremos, ojalá que pronto, en cuánto de verdad se está trabajando y esforzando para poder dolarizar lo antes posible. Pero no, yo en términos generales creo que estamos viviendo cosas que en Argentina no hemos vivido durante muchos casos en toda nuestra historia, por muchos años. El gobierno está en muchos aspectos haciendo un gran trabajo. La batalla cultural es algo que quizás no vemos en índices, pero que en la Argentina ha sido revolucionaria, ¿no? Es un país que vota a un presidente que recorta gastos, que habla de la forma en que habla, que expresa lo que expresa, ¿no? Y que sigue teniendo el apoyo popular, es algo inédito, es una oportunidad histórica y creo que nos pone también la mochila de hacer las cosas bien y cuanto antes, ¿no? Bueno, Eduardo, nos hemos quedado sin tiempo, pero te agradecemos mucho por tu tiempo, que vale mucho, así que realmente te lo agradecemos. Eh, Gracias a todos una vez más por estar acá en el Cato Podcast y los esperamos la próxima semana con un nuevo episodio. Muchas gracias, Eduardo. Gracias, Un Eduardo. Muchas placer para gracias. mí. Gracias a ustedes. Saludos a todos. El Cato Podcast con Gabriela Calderón y Marcos Falcone.